Hola, mi nombre es Denis Vázquez, soy estudiante de medicina del cuarto semestre de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Hoy voy a hablar sobre una correcta auscultación de pulmón. Para empezar, debemos tener en cuenta la anatomía del pulmón, es decir, recordemos que el pulmón derecho posee tres lóbulos, superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo tiene tan solo dos, un superior y un inferior. Para realizar una auscultación pulmonar podemos tener en cuenta que podemos hacerlo en la pared anterior y en la pared posterior. Para hacerlo en la pared anterior debemos realizar una línea imaginaria desde el proceso cifoideo hacia la línea axilar anterior. Y en el lado derecho vamos a hacer una línea media, la cual será quien divida los lóbulos superior, medio e inferior. Y de la parte posterior vamos a tener 8 puntos en los que vamos a auscultar. El primer punto es la zona superior izquierda. El segundo punto es la zona superior derecha. El tercer punto es una zona intermedia izquierda. El cuarto punto es una zona intermedia derecha. El quinto punto es una zona inferior izquierda. El sexto punto es una zona inferior derecha. El séptimo y el octavo es un poco por debajo de la axila izquierda y derecha respectivamente. Siempre vamos a auscultar de superior a inferior, debido a que si existiese alguna patología como infección, estas van a ir desde la parte superior a una parte inferior. Recordemos que para proceder a una auscultación con los pacientes, pediremos primero su consentimiento para realizar esto. De igual manera, necesitamos que el paciente se retire las prendas, puede ser una chompa o un buzo, para tener más acceso a una mejor auscultación. Sin embargo, debemos respetar el pudor de la persona, sea hombre o sea mujer. Para la auscultación del primer punto, que es el ingreso del aire, será por debajo del músculo esternocleidomastoideo y cerca de las fibras del músculo trapecio. Vamos a proceder con la auscultación pulmonar en la parte posterior. Una vez haber escuchado el ingreso de aire por debajo del músculo esternocleidomastoideo, vamos a proceder a auscultar el primer punto, que es la zona superior derecha. Después el segundo punto, que será la zona superior izquierda, la zona intermedia izquierda, la zona intermedia derecha, la zona inferior derecha, la zona inferior izquierda y por último vamos a escuchar el lóbulo inferior del pulmón derecho. Perdón. En este caso, escuchamos todos los sonidos respiratorios de una manera normal y recordando siempre que para auscultar el lóbulo medio del pulmón derecho y la zona del pulmón izquierdo no debemos hacerlo de manera posterior, sino en la parte lateral del tórax, como acabamos de ver. El murmullo vesicular debe auscultarse de una forma uniforme y simétrica en ambos hemitórax, especialmente en la cara posterior. Se ausculta con el fonendoscopio en la periferia del pulmón y su audición es de una intensidad mayor a la base pulmonar que en los vértices.
El murmullo pulmonar, audible prácticamente sobre todos los pulmones durante la inspiración y el comienzo de la fase respiratoria. Está relacionado con el flujo turbulento del aire, por lo que los bronquios lobares y segmentarios. Y el murmullo broncovesicular es la superposición del ruido laringotraqueal y el murmullo vesicular en determinadas regiones del pulmón, en una zona de bifurcación de la tráquea y grandes bronquios cerca a la pared. Tiene una intensidad intermedia y tiene su fase expiratoria prolongada.